Dándote compañía, ya arrancamos la segunda hora, o la segunda media hora, mejor dicho, de este programa. 57 95 29 es el teléfono para que puedas enviar mensajes de texto y de WhatsApp. Bueno, como habíamos anunciado, estamos en línea en este momento con nuestro columnista, con nuestro analista económico Andrés Ávila, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando bien? Buenos días, Luis, te escucho perfecto de este lado. Bien, ¿tenés retorno allí? No, ¿no? Sigue llegando, sí. Sigue llegando. Ah, bien, bien, bien. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible entonces para que la comunicación sea lo más limpia posible. Nosotros acá te estamos escuchando, pero muy bien, claramente. Así que vamos a tratar de solucionar ese problemita. Bien, Andrés. Novedades políticas importantes, ¿no? Estamos teniendo una nueva carta de Cristina Fernández marcando cancha y en esta oportunidad no solamente al Ejecutivo, sino a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Nuevamente, sí. Sí, sí. Y así como en la carta anterior que había mandado con motivo de la conmemoración del 27 de octubre, nos invita de vuelta a todos los espectadores de la sociedad a participar un poco de lo que es la interna dentro del gobierno y su futura estrategia. La carta de Cristina yo creo que tiene un significado que nos cala profundamente en cuanto a una recurrencia que tenemos acá en el país. Si vos me permitís un segundo, Ujú. Luis, quería empezar a hablar de la Carta de Cristina con una pequeña digresión sobre otra figura emblemática de nuestra historia, que también enfrentó persecuciones judiciales de gran envergadura y de alguna manera también pudo sortearlas amparado dentro de lo que es el poder de los cargos públicos. Me refiero al expresidente Carlos Menem. Ujú. Si me permitís, vamos a hacer un Sí, sí. brevísimo repaso de cómo hizo Menem para sortear sus causas judiciales. Carlos Menem es senador desde el año 2005 y estuvo involucrado nada menos en causas por venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, la explosión de la fábrica de armas en Río Tercero, explosión vinculada presuntamente al encubrimiento de los movimientos que se habían hecho en la causa anteriormente citada y la necesidad de eliminación de pruebas. Se lo procesó y condenó también mejor dicho, se lo procesó y logró ser sobreseído por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Carlos Menem, a su vez, también fue condenado en el 2015 por malversación de fondos públicos en una resolución del Tribunal Oral Federal número 4, que, dicho sea de paso, lo había inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Y en el 2019, o sea, hace poquito, se falló en su contra por la venta del predio ferial de Palermo a la sociedad rural. Este señor, con todo este prontuario de condenas y sobreseimientos tardíos, logró ampararse en sus fueros parlamentarios como senador y hace 3 años el periodista Eduardo Prestofelipo volvió a hacer público un audio muy interesante del ex gobernador de La Rioja y ahora diputado nacional, Beder Herrera, donde, cito textual, Beder Herrera manifestó que le voy a dejar un lugar a Carlos, cosa que cuando lo quieran meter preso lo nombramos juez del Supremo Tribunal de la provincia de La Rioja. Claro. ¿Qué nos dice todo esto? Que en la Argentina es posible que una persona, un expresidente, ¿por qué no?, está multiprocesado o con condenas firmes por causas documentadas, con testigos, o delitos de un nivel de alevosía tan grande como pueden haber sido atentados terroristas, voladura de fábricas de armas, en fin, todo lo que acabamos de citar. Una persona protegida por los fueros parlamentarios y por el manejo de los resortes institucionales o de la justicia puede terminar sus días o envejecer tranquilamente en libertad con todos los privilegios propios de las altas esferas del poder. Yo creo que lo que nos muestra la experiencia que estamos atravesando ahora con Cristina Fernández es que la actual vicepresidenta y expresidenta intentó, tal vez infructuosamente, repetir el camino de Carlos Saúl Menem, que sin hacer
tanto despliegue mediático o públicamente intentar avanzar sobre instituciones como la Corte Suprema de Justicia, que es lo que pasó con esta última carta, Carlos Menem logró esta situación privilegiada para sortear todas las condenas que deberían haber caído sobre él. Y lo que yo estoy observando es que Cristina ha intentado hacer estos movimientos, llamémoslos entre bambalinas, como para que las causas fueran recayendo en tribunales amigos o se fueran desplazando de manera más bien silenciosa y discreta los jueces o fiscales que la comprometieran. Y al encontrarse con la resistencia de la sociedad, la resistencia de la prensa e inclusive cierta ausencia de colaboración de parte de la Corte Suprema de Justicia, ella decide radicalizarse en su estrategia y lanzarse de lleno a una ofensiva frontal donde directamente acusa a la Corte Suprema y anuncia públicamente que su problema ya es con la institución y con la independencia de los poderes. A ver, estamos hablando de una Cristina Fernández donde todos los procesos en realidad y todas las investigaciones nacieron durante su propio mandato, o sea, porque ella hace hincapié siempre en el lawfare, toda esta cuestión de la noticia falsa, de la investigación falsa, de todo esto armado, pero en realidad todo esto comienza a ser investigada y a ser imputada durante su propio periodo durante su mandato. ¿Cómo puede ser que todavía se mantenga firme y muchas veces en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de la comunidad, que esto es real, lo que plantea Cristina Fernández? Bueno, venimos diciendo hace varias semanas que en realidad Cristina cuando habla y cuando manifiesta conceptos tales como los del lawfare, lo hace hablándole a su militancia y a su núcleo duro. Claro. Yo no creo que haya persistido en el inconsciente colectivo de la totalidad de la sociedad la idea de que Cristina es inocente o está siendo víctima de una persecución judicial, claro, como ella expresa con el concepto del lawfare. El problema sería que la figura de Cristina capitaliza en sí misma tanto poder político, o sea, un manejo tan grande de los resortes del poder real, con a su vez la complicidad de tantos actores importantes de la política nacional que, si bien no están alineados directamente con ella, le son funcionales a la hora de que ella plantee una estrategia, como se vio en el armado del frente electoral que ganó las elecciones presidenciales el año pasado, donde un montón de elementos dispersos del peronismo decidieron olvidar temporalmente sus diferencias de cara a la estrategia presidencial. Entonces ocurre este fenómeno en un principio contradictorio, que es que en realidad el porcentaje que cree la idea del lawfare no es un porcentaje tan grande de la sociedad, pero al tener Cristina Fernández un aparato político tan grande a su disposición, bueno, sus conceptos, sus ideas, su agenda y su discurso pueden tener una trascendencia y un impacto nacional inmediato, al punto de que ella ya sabe, ya maneja este recurso y hace uso y abuso del mismo, ya sabe que escribiendo una carta y manifestándola públicamente, ya sea a través de Twitter o de cualquier otra plataforma, va a tener una inmediata recepción de parte de todos los medios y va a fijarte la agenda. Esto no significa necesariamente que un porcentaje mayoritario de la sociedad compre el discurso, pero el recurso para mostrarse públicamente, ella lo tiene y lo usa. Claro, porque en realidad pone un tema en una agenda donde lo tocan no solamente aquellos medios afines al kirchnerismo, sino también los otros. Los medios independientes incluso no pueden dejar de hablar de esta cuestión, ¿no? Y es como que de repente va trabajando sobre la misma postura, donde son víctimas de la persecución política, son perseguidos políticos e incluso con tantos fallos, fíjate vos, en contra que tuvo Amado Boudou, donde fue condenado, donde la justicia pasó por
creo que algo de 16 jueces analizaron la situación de Amadou Boudou, todos coincidieron en que es un delincuente, y sin embargo para Cristina, claro, ahí es donde me parece donde se asusta ella, lo tocaron a Amadou Boudou y le dijeron, ojo que puedes ir en cana. Ahí me parece que empieza a temblar, ¿no?, esta cuestión. Y por parte de ellos hacer más fuerte, digamos, la embestida contra el sistema judicial, porque no dio la respuesta que Cristina quería. Exactamente, exactamente. Y aparte, fíjate Luis, la contundencia con la cual avanza sobre el Poder Judicial, más precisamente sobre la Corte Suprema, que atacó a los miembros de la Corte uno por uno. Ujú, O, o sea, con diferentes grados de vehemencia, ujú, lo cita absolutamente a todos, inclusive a los dos que fueron parte de la Corte que ella define como, como la corte más independiente y prestigiosa, que fue la que se constituye luego del año 2003. Los jueces que estaban desde ese momento, tales como Lorenzetti y Hayton de Nolasco, entiendo. bueno, con Lorenzetti se ensaña profundamente acusándolo de ser prácticamente el autor intelectual del lawfare. Ujú, A Hayton de Nolasco la critica por no haberse jubilado cuando le correspondía, a Rosati y Rosenkrantz por el solo hecho de haber sido designado durante la gestión de Macri ya le pone un poroto negro. claro. Y en cuanto a Maqueda, en vez de dejarlo sin mencionar siquiera, bueno, también, por así decirlo, le tira un pequeño palito mencionando que había sido propuesto por el expresidente Eduardo Duhalde. Lanza una ofensiva muy alevosa y políticamente muy jugada, lo cual yo en lo personal podría interpretar quizás como un signo de que no pudo avanzar por el camino que a ella le hubiera gustado, que hubiera Claro. sido a través de operadores judiciales o a través de resortes institucionales, como intentó hacer en el Senado con la remoción de los jueces Bruglia y Bertuzzi, o a través de operaciones inclusive más discretas. Hasta se pueden ver en el ambiente otros movimientos extraños, como esta súbita reaparición del juez Ollarvide, al que de pronto se le da un espacio en los medios para que de alguna manera blanquee su propia imagen y a su vez se contradiga respecto de declaraciones muy comprometidas que había hecho en su momento, cuando Ollarvide mismo había dicho que había recibido un apriete por parte Claro. de Néstor Kirchner y ex agentes de la CIDE para que no siguiera investigando la corrupción del kirchnerismo. Yo creo que Cristina hubiera preferido hacer este tipo de movimientos de una forma menos expuesta y al ver que eso no ha funcionado, bueno, elige volver a ir a fondo con esta estrategia. Lo que decías hace un rato, Luis, de que todos los medios lo terminan levantando, tiene que ver con que lamentablemente la agenda de Cristina influye a la sociedad toda, independientemente de si uno le cree o no, Claro, claro. porque también resulta muy llamativo y a veces hasta medio incomprensible la intensidad con la cual se vuelcan todos los esfuerzos de la actual gestión para trabajar sobre cuestiones judiciales muy específicas y el contexto en el que esto ocurre. Porque el contexto que estamos atravesando poco tiene que ver con una sociedad que esté preocupada por los temas que Cristina planteó en su carta, salvo el núcleo de los votantes de ella, pero todo el resto de la sociedad está acuciado por cuestiones mucho más graves y mucho más urgentes que tienen que ver con la salud, con la economía, con la posible recuperación económica, todo el clima de malestar social que se ve producto de los múltiples desaciertos en lo que fue la gestión administrativa, y que en medio de este contexto, la vicepresidenta y quien fue la autora del armado de la actual coalición gobernante, elija manifestarse de esta forma, intercalando sus comunicados en el lapso de mes y medio, con estas cartas que parecen más propias de alguien que se expresa desde el exilio que de un funcionario que actualmente está desempeñando sus funciones, el modus operandi resulta como mínimo confuso o
al menos se nota mucho que está divorciado de la cotidianeidad de los problemas de la totalidad de la sociedad, Así es. porque avanza por otro carril. Y una cuestión que llama la atención, ¿no? Porque no se somete nunca a decir estas cosas, por ejemplo, en una conferencia de prensa, ¿no? Utiliza Jamás. el modo de, digamos, de la expresión a través de una carta donde no da posibilidad a preguntas, a repreguntas, a un diálogo, nada. Simplemente hace esto y genera toda una movida que, a ver, a tu entender, Andrés, ¿qué grado de repercusiones positivas o negativas le puede llegar a traer al propio gobierno que se integra, ¿no? Y en este caso al propio presidente. Bueno, el presidente tuvo una reacción muy parecida a la que tuvo con la carta anterior, que es salir a manifestar que está de acuerdo con todo lo expresado por su vicepresidente y de alguna forma apropiarse la reflexión e interpretarla a él mismo como un apoyo. Ujú. Curioso apoyo, siendo que la carta al principio menciona tangencialmente al Poder Ejecutivo, Claro. sin mencionar con nombre y apellido al presidente Alberto Fernández, Ujú. y después se dedica a volcarse pura y exclusivamente en la cuestión judicial. Mm. Y el único mérito que rescata del primer año de gestión es el accionar del Parlamento. Mm. Bastante cuestionable, por cierto, si uno lo analiza desde otra óptica, pero básicamente ella lo que hace es destacar la gestión de las áreas donde ella tiene una clara influencia, ella en Básicamente senadores y hablo su hijo justamente, Máximo Kirchner en diputados. claro, justamente hablo de eso, ¿no? Donde habla del más profundamente sobre el tema del Senado, ¿no? Que es lo que ella preside y donde deja de lado un poco la actitud del presidente, ¿no? Poniendo en una escala menor, digamos, el trabajo que ha hecho el presidente hasta ahora, el compañero de fórmula, ¿no? Es como una vedora de lo que hace, bueno, hay una realidad, Andrés, ella lo puso a Fernández ahí. Entonces se debe sentir con todo el derecho del mundo de cuestionar lo que hace Fernández, ¿no? Ella lo puso a Fernández ahí y el electorado propio de Cristina Mm. espera las manifestaciones de Cristina. Claro. El electorado propio de Cristina, si bien puede hacer quizás un esfuerzo por intentar interpretar a Alberto Fernández, encuentra mucho más agradable para lo que es su propia ideología interpretar a Cristina. Y el electorado de Cristina Fernández, con este tipo con estas cartas que tienen esta especie de épica de la comandancia distante, tienen mucho más material político como para que el sector que es adicto a Cristina Fernández tenga de alguna forma letra o sustento ideológico para después salir a defender las posturas hacia las cuales ella conduce la discusión pública. Claro. Entonces, volvemos a asistir, esta vez aún más radicalizado, a lo que nos pasó con la carta anterior. En sí, el contenido es música para los oídos de los votantes de Cristina porque tiene todas las ambigüedades necesarias como para que el kirchnerista puro pueda sentirse contenido dentro de ese discurso y nuevamente señala un enemigo al cual odiar y al cual volcar ahora todos los males de la actual coyuntura. En la Así. carta anterior había sido la herencia macrista y dejaba entrever que el problema económico era un problema que atravesaba toda la sociedad, que todos los actores se iban a tener que poner de acuerdo y que ella de alguna manera lo veía y planteaba la necesidad de que todos encarásemos esa problemática. Acá vuelve a insistir sobre el problema de la gestión de 4 años de Mauricio Macri y nos pone un enemigo, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia y por ende todo el resto del aparato judicial. Vuelve a pasar lo mismo. El electorado de ella va a estar muy contento con todas estas definiciones y todas las personas, todo el resto de la sociedad que estamos por fuera de esa militancia o de ese fanatismo, bueno, observamos una vez más cómo la agenda oficial pasa por otro lado y
Y Alberto Fernández, para los ajenos, o sea, para todos los que no son albertistas o votantes del Frente de Todos, queda cada vez más desdibujado, porque es muy evidente esto que decimos, Claro. de qué es lo que ella elige destacar y cómo elige poner a su propio presidente en sus manifestaciones. Andrés, ya estamos al borde del tiempo. Te pregunto, ¿considerás que el tratamiento de la ley del aborto, por ejemplo, es correcto en este momento donde la situación y la crisis del país pasa por otro lado? Yo creo que nos pasa lo mismo que con la agenda personal judicial de Cristina Fernández. Es un tópico que, si bien se tiene que tratar, está, está muy salpicado de oportunismo político y al mismo tiempo también no es un tema que se pueda dimensionar de la forma que la militancia que busca ahora la legalización del aborto en los términos que lo está buscando, no se puede defender en los términos que este grupo tan comprometido ideológicamente quiere plantear. Sobre todo por las formas. El argumento que se esgrime desde que se quiere avanzar sobre el proyecto de la legalización del aborto y hacerlo, por ende, según la consigna, legal, público, seguro, gratuito, en fin, ya de por sí está planteado conceptualmente mal, porque, a ver, y hago una muy breve reflexión como para no irnos en el tiempo, pero lo que se busca de alguna manera es que rápidamente se incorpore una práctica invasiva y riesgosa como es el aborto, que no estoy diciendo ni que sea buena o que sea mala moralmente, estoy diciendo invasiva y riesgosa, que es un hecho médico y clínico comprobable. Es una práctica riesgosa que de por sí, por bien que se la practique, aunque sea en clínicas especializadas y con el mejor personal médico, siempre va a implicar un riesgo, que de hecho es lo que ha pasado en países donde el aborto está legalizado. Se busca que esta práctica de alto riesgo y de alta invasividad de pronto se incorpore a la lista de servicios que tienen que prestar los ya de por sí diezmados y comprometidos hospitales y demás instituciones del sistema de salud pública. Creo que ahí claramente, si uno lo analiza, no tanto desde la cuestión ideológica, sino desde la aplicación práctica de lo que supuestamente plantea el proyecto, cualquier observador desapasionado se encontraría con que tenemos un problema, y hasta un problema de infraestructura y de asignación de presupuesto. Claro. En Córdoba se puede ver cómo, por poner un ejemplo, cómo en los hospitales de pueblo, de ciudades chicas, uno tiene que contribuir a veces con un bono para que le hagan una sutura o para que le coloquen gasas, porque realmente el presupuesto no da para las cuestiones más fundamentales. Imaginémonos ampliando estas limitaciones de presupuesto y de infraestructura a una práctica tan complicada como puede ser el aborto. Y se lo está impulsando. La Verde reivindica como los necesarios beneficiarios de la aplicación de políticas sanitarias públicas en materia de aborto. Esos sectores son precisamente los que más se manifiestan en contra del aborto como un tema de urgencia o de necesidad inmediata. Entonces, de vuelta nos encontramos con un tema en el cual discursivamente se vende como algo que es para las clases populares y que necesita urgentemente una resolución, y después te encontrás con que los que lo defienden son precisamente los que no están en las clases populares, mientras que las clases populares están capaz más preocupadas por la devaluación, que les Claro. rinda el sueldo, cómo llegan a fin de mes, que ¿Cómo no llega a fin consiguen de mes, no? trabajo. Claro. Y bueno, una vez más estamos discutiendo algo que en realidad sirve para satisfacer a un sector muy específico del electorado y para desviar la atención de otros temas que se tratan en este mismo momento, como más o menos mi apreciación en Bien, este momento. Vamos a ver qué pasa en senadores. así es. O senadores donde se puede dar una situación, ¿no? Similar a la que le tocó a Cobos en su momento, ¿no? Porque están los números ahí palo y palo y podría llegar a desempatar Cristina. Sería digno de una novela. Sería un tema, ¿no?
que le tocara esa situación. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias como siempre por este contacto con nosotros aquí en Radio Única Punilla de La Falda. Te mando un fuerte abrazo. Nos estamos hablando la semana que viene. Por favor, ha sido un gusto. Gracias a vos. Un abrazo y gran fin de semana. Hasta luego. Allí escuchamos Chao, chao. a Andrés Ávila, nuestro columnista, nuestro analista político, pasando y analizando esta cuestión de la carta de Cristina Fernández, también analizando un poquito la situación del tratamiento que se está realizando allí en la legislatura, que ya pasa al Senado con relación a esta ley del aborto. Polémica ley del aborto.